Sepúlveda. Gracias. Bene, cari amici, voy a leggere nella mia lingua, in spagnolo, un testo che è una modesta forma di ringraziare ai librai italiani e ai librai di tutto il mondo. Queridas amigas, queridos amigos, cuando un escritor cumple 60 años, descubre que a partir de ese momento todo lo que escribe adquiere el sello de las confesiones y de los agradecimientos. Esto naturalmente no debe tener el timbre patético de las despedidas, por lo menos no en mi caso, ya que les puedo asegurar que, como se dice en Chile, tengo cuerda para mucho rato. No es fácil nombrar todos los motivos por los que siento una deuda de gratitud hacia los libreros de tantos países y especialmente a los de Italia, y esta dificultad no se debe a que me cueste indicar esos motivos, sino a que soy un pésimo conferencista y lo que me gusta de verdad es contar historias. Ya de niño tuve serias dificultades para referirme a algo sin que mi discurso no derivara hacia otros rumbos. Recuerdo que cuando tenía 15 años y era un apasionado de las matemáticas, en un examen de final de curso me tocó referirme al teorema de Pitágoras y disponía de 10 minutos para explicar de manera convincente que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Todo esto con ayuda de una gran pizarra y barritas de tizas de diferentes colores. Era casi un ejercicio de memoria, pero yo había leído algo de la extraña y ascética vida de Pitágoras y, ante la estupefacción de mi profesor de matemáticas y de los estudiantes del club de matemáticas, empecé a hablar de un hombre que amaba la poesía, que recitaba a Homero, y que sostenía que todo, el mundo, el espacio, la vida, hasta en sus mínimos detalles, era un cosmos armónico, en ningún caso regido por dioses, sino por leves distancias similares a la octava musical. Agoté mis 10 minutos defendiendo el carácter armónico de la vida, hasta que una señal muy poco armónica me ordenó regresar a mi asiento, mientras los profesores, de manera unánime, me ponían la peor nota y recomendaban expulsarme del club de matemáticas. Hecha esta primera confesión de la naturaleza volátil de mis neuronas, paso lentamente y les autorizo a interrumpirme en caso de futuras divagaciones, a contar algunos de los motivos del enorme cariño y gratitud que siento hacia los libreros. En Quito, en Ecuador, vive mi nieta Camila, que tiene 9 años, y al decir de sus padres es el terror de las librerías de la ciudad, porque apenas pasa por frente a una librería, suelta la mano de su madre, entra, con paso seguro se dirige al primero que tenga cara de encargado y dice: ¿dónde están los libros de ese gran escritor que se llama Luis Sepúlveda? A veces sucede que no hay ningún libro mío en el mesón de novedades y con amabilidad la llevan hasta el mueble en donde verticales hay un par de títulos. Entonces Camila los toma y los deja en los lugares más visibles, advirtiendo que la próxima vez que visite la librería quiere ver los libros de su abuelito a la entrada y, si es posible, en las vitrinas. ¿Cómo no querer y sentirme agradecido de esos libreros ecuatorianos que soportan a mi nieta?
pero el book show de Camila no es del todo original. Entre los documentos extraños que conservo, hay una carta de una librería de Múnich que dice así: estimado señor, ¿tendría usted la amabilidad de explicar a sus hijos Sebastián, Max y León Sepúlveda, clientes de esta librería, que dispensamos a sus libros el mismo afecto y cuidado que a los libros de todos los autores publicados en Alemania? La primera vez que sus hijos tapizaron con sus libros el mesón de novedades editoriales, nos resultó un acto simpático. La segunda vez nos pareció un poco irritante, pero la 20ª vez ya nos pareció francamente molesta. Sin embargo, de lo anterior, usted y sus hijos serán siempre bienvenidos en nuestra librería. ¿Cómo no querer y sentir una infinita gratitud hacia esos libreros alemanes que soportaron a mis hijos? En Roma, una niña llamada Virginia, que ahora tiene 24 años, estudia en una universidad inglesa y participa de todas las causas nobles. Cuando tenía entre 10 y 15 años, solía hacer un paseo diario por diversas librerías romanas y ordenaba mis libros bajo el imperativo de su afecto. También sus padres, Máximo y Marina, recibieron un día una invitación para acudir a una librería y ahí les mostraron un vídeo en el que se veía a la pequeña Virginia moviéndose con ademanes clásicos de los conspiradores, cargada de libros míos que luego disponía cubriendo los de otros autores que me deben odiar con entusiasmo. ¿Cómo no querer y sentirme en deuda con los libreros italianos que soportaron el terrorismo literario de mi pequeña amiga? Hay algo de lo que siempre me he arrepentido, y es el no haber llevado una cuenta de las librerías que he visitado en los últimos 30 años. Durante esta andadura como escritor, que va al encuentro de amigos y lo hace en su casa, porque eso es lo que son las librerías, la casa, la morada intemporal del escritor, y los libreros y las libreras son los custodios que, cuando uno regresa, le dicen: todo está en orden, puedes recibir a tus amigos. Son muchas las librerías que acuden a mi memoria mientras escribo estas líneas. Recuerdo, por ejemplo, que hace varios años caminaba por las viejas calles de Orvieto. De pronto me detuve frente a una chocolatería y no podía creer lo que veía en la vitrina: un libro mío hecho con una fiel reproducción de la portada y todo en chocolate. Los que me conocen bien saben que tras este aspecto y modales de ogro se esconde un tímido de los peores. Y aquel día, venciendo a la timidez, entré a ese palacio del chocolate. Rogando para que no me reconocieran, pregunté si el libro estaba a la venta. Pensaba en mis hijos, en la sorpresa que les daría regresando a casa con un libro comestible. Una amabilísima dependienta me miró y con la mejor de las sonrisas respondió: es tuyo, Luis, y esperamos que te guste. Y la maravillosa experiencia no paró ahí, porque a poco de seguir andando, descubrí que todas las chocolaterías de Orvieto habían preparado reproducciones de mis libros, confeccionados con su incomparable arte chocolatero, y la responsable de tal atentado a mi figura es una querida librera que con su afecto mandó al infierno todas mis buenas intenciones de bajar de peso. Entre mis recuerdos queridos y peligrosos y que tienen que ver con los libreros italianos, está cierta tarde en Pontremoli, cuando, luego de no haber ganado el premio Bancarella, con mi editor y otros amigos nos fuimos a un restaurante para calmar, consolar y dar ánimos al jefe de ventas de mi editorial. Durante la cena se fueron acercando libreras y libreros para manifestarme una solidaridad sincera, aunque innecesaria, porque un premio se gana o no y la vida sigue igual.
pero las demostraciones de afecto eran tan grandes que respondí a ellas como pude, es decir, bebiendo una copa de vino, otra copa de vino, una grapa, otra grapa más, una copa de espumante, algún whisky y otro más, y todas las copas que se me ofrecían, porque al cariño de los libreros se responde de una sola manera, poniendo el hígado a su entera disposición. En mi currículum se cuentan ciertamente algunas borracheras hemingwayanas, pero ninguna tan intensa y feliz como esa de Pontrémoli. Queridas amigas, queridos amigos libreros, permítanme en esta ocasión manifestarles toda mi amistad y gratitud por todo el afecto y amor con que acogen mis libros. Conozco las librerías italianas de norte a sur, grandes y pequeñas, y en todas ellas he encontrado la misma profesionalidad y el amor por los libros, por la palabra escrita, por la importancia de ese objeto imprescindible que se llama libro. La verdad es que desde que una idea se instala como una obsesión en la cabeza del escritor, hasta que un lector o lectora abre un libro y ahí recién empieza la literatura, suceden muchas cosas e intervienen muchas personas, pero es vuestro trabajo, vuestra dedicación, la que permite al escritor llegar a los lectores y vivir de su trabajo, cumplir con el sueño de decir: el pan que me como lo gano con mis libros. Son ustedes depositarios y herederos de la profesión más noble y necesaria. Siempre les he sentido como a sacerdotes laicos en el templo, pequeño o grande, abierto a todo el mundo, en el que se ordenan las palabras que cuentan la vida, cómo fue, cómo es, cómo será y cómo debía ser. La librería es el elemento que otorga humanidad al paisaje urbano. Una joyería ofrece piedras y metales muertos. Una librería, en cambio, ofrece sueños, ideas, miles de ventanas para asomarse al mundo. A veces, cuando es de noche y escribo, en medio de una necesaria soledad, sé, sin embargo, que no estoy solo. Me esfuerzo hasta encontrar la frase justa, el adjetivo apropiado, la armonía imprescindible, el equilibrio que solamente puedo alcanzar en esa soledad buscada, pero sé que no estoy solo. Cuando intuyo que he logrado lo que quería contar y orgulloso de mi profesión leo lo escrito a la soledad de la noche, sé que no estoy solo, y tal convicción me obliga a ser mejor en lo que hago, en esta vieja profesión de contar historias, porque sé que cuando el fruto de mis noches de trabajo se convierta en un objeto de papel y tapas de cartón, intervendrán ustedes, los libreros, y solo gracias a ustedes mi esfuerzo se verá recompensado. Amigas, amigos, libreros y libreras, justamente porque la librería es la casa del escritor, me permito en esta ocasión pediros que esta casa de 1000 puertas esté siempre abierta a un escritor amenazado y que los libros valientes de Roberto Saviano estén siempre presentes, que nunca falten, porque la librería es también el hogar de la conciencia crítica de la humanidad. Gracias entonces. Gracias entonces por permitirme vivir de mi trabajo. Gracias por el orgullo con que respondo escritor cuando me consultan por mi profesión y por todo vuestro infinito afecto. Gracias, amigas y amigos. Muchas gracias.
Un ringraziamento così caloroso per Sepulveda che ha arpeggiato sulla questione alimentare, no? Dimostrando che con la cultura si mangia e come, anche si beve. Volevo unire però la consegna di questo piccolo omaggio in cioccolata da parte della libraia di Orvieto, da parte di Enza Campino. È qua, prego, non può sfuggire, non farà mai la dieta. Saluto finale Fulminio. Un vero saluto. Vorrei ancora strapparvi un applauso per Cesare ed Emanuela De Michelis, che abbiamo calcolato, visto che loro adesso festeggiano l'anniversario dei 50 anni, che negli ultimi 28 anni abbiamo in fondo portato a cena 1400 librai, che non è poco. Quindi vi prego. Vorrei anche ringraziare la Fondazione Cini, che è parte del successo di questa manifestazione, perché è una cosa impressionante starci 5 giorni e non volerla più abbandonare è la stessa cosa. È veramente ogni anno più bella, fanno degli sforzi assurdi. Quest'anno siamo stati messi in queste aule, ma non sapete cosa saranno le aule quando ritorneremo nelle nostre normali. Poi vorrei ringraziare i librai, che sono meravigliosi protagonisti di questa settimana, e poi voi tutti, perché la vostra fedeltà è parte del grande successo. Grazie mille.